Buenas tardes, estimado público, estimados amigos, bienvenidos a esta bonita transmisión sobre las plantas medicinales. Y continuando con los buenos propósitos de exponer datos informativos sobre la arbolaria mexicana, en esta ocasión vamos a hablar sobre el güereque. El güereque es una planta originaria de México y con bastantes usos en el momento actual en la arbolaria mexicana, porque es para diabetes. Hay más de 3 millones de diabéticos en México y es una planta muy solicitada. Y de esa planta, que también le llaman el meloncillo o güereque o raíz de güereque, pues tiene importancia porque baja los niveles de azúcar de la sangre y además pues las personas se sienten bastante bien, y para problemas digestivos y otros usos muy importante. Así que el güereque es sumamente importantísimo. Siempre se ha manejado la raíz, siempre. Y aquí está el ejemplo, es una planta de Sonora, de Sinaloa, un poquito de Chihuahua. Ahí se colecta, no es planta cultivada, es una planta silvestre, difícil de cultivar, incluso in situ, incluso en su propio sitio. No hay más que impulsar su conservación y una reproducción de las plantas madre, dejarlas madurar para que se extiendan y crezcan por sí solas. Así que la conservación, la protección, el uso racional de la planta, pero está en el mercado, ahí está, es muy importante. Siempre se maneja la raíz y nada los componentes químicos de la raíz de güereque, pues se usa como maceración hídrica, o sea, libera los principios activos como con maceración con agua, pero también en cocimiento y la maceración alcohólica. Y por suerte, a pesar de que es muy amarga, no es tóxica. Y aquí está el nombre científico para poder mm, hablar el mismo lenguaje a nivel del mundo. Maximo-Wixia sonorae, ese es el nombre científico, que tiene sinonimia con otro nombre científico que se llama Iberbillea sonorae. Iberbillea sonorae es un nombre científico, nombre de género más actual, Iberbillea, pero casi toda la bibliografía viene como Maximo-Wixia sonorae. Así es el nombre científico, ¿verdad? Principalmente pues de la familia de las curcubitáceas. Está, familia de las curcubitáceas, importantísimo, de la pariente de la calabaza. Y así es como se llega al mercado, puede llegar entero o puede llegar en rodajas, ¿verdad? Y se le conoce como güereque, como nombre común, pero también se le llama choyalguani. Choyalguani es un nombre así en alguna región de México. Choyalguani, meloncillo, güereque o guareque, parecido todo. Así que güereque, Maximo-Wixia sonorae, de la familia de las calabazas, pariente de las calabazas, son de la misma familia botánica. Así que es una planta enredadera que mide de 1 metro hasta 2 metros de altura, pero cuando se enreda en algún arbusto, pues llega a medir más, o sea, desde 3 hasta 10 metros de longitud los tallos. Es una calabaza, como guía. Cuando hay lluvia, sale la guía, crece el follaje. Cuando no hay lluvia, queda el camote con vida latente y ahí está, ahí se conserva
vuelven a salir las lluvias y vuelve a salir la guía. Interesante el ciclo de vida del huereque. Entonces, ese es su nombre científico, Maximowixa sonorai, y la sinonimia, así se llama, cuando otro nombre científico se refiere a la misma planta, la sinonimia científica es Ibervillea sonorai, cambia el nombre. Así que los botánicos pues hacen sus congresos, hacen su reunión de expertos y le cambian los nombres a las plantas, cambian el género, cambian las especies, etcétera. Aquí está la otra forma del huereque, siempre es tintura y no es tóxico. Y ahí están los usos de ahorita, el uso terapéutico que se maneja en el mercado. El número 1 es para diabetes. El 90% de los motivos de compra que se realizan en los mercados pues es para la diabetes. El famoso huereque, y también para artritis, ¿verdad? También se utiliza para artritis, para diabetes, para la colitis. Tónico hepático, sumamente amargo, tónico pancreático, tónico de vesícula, todo el tónico de las vías biliares por el amargo, principios amargos. Y tónico digestivo, eso es lo que se maneja en el mercado de plantas medicinales mexicanas en el momento actual, en los motivos de compra. Así que todo eso es interesante y vamos a mencionar que es una planta de zonas áridas, es una planta del desierto, interesante. Entonces, pues, a través de la historia se conoce que esta especie de Ibervillea sonorai, que comúnmente se le conoce como huereque o meloncillo, se ha usado como planta medicinal desde templos, desde los tiempos inmemorables, antes de los españoles, después de los españoles, y en el momento actual lo utilizan los pueblos de zonas áridas, de la zona norte del país. Entonces, pues, y se tienen como los yaquis, ¿verdad? Se menciona a los yaquis, grupos étnicos, actualmente lo usan y antes también lo usaban. Los mayos, hay un grupo étnico llamado los mayos, los ópatas, ¿verdad? Los seris, han utilizado siempre el huereque, ¿no? Todos esos grupos de zonas áridas lo utilizan como su medicina, es su plantita de ellos, son sus recursos naturales, son sus recursos terapéuticos y lo utilizan pues con fines analgésicos, ya sea hacer el cocimiento y tomado, o bien hacer la maceración ya más moderno con alcohol y aplicado para dolores musculares, dolores articulares, y son propósitos propios de esos grupos étnicos para reumatismo, para dermatitis, inflamaciones, y algunos tipos de tumores también, y para diabetes. Y lo novedoso es que menciona que como para enfermedades cardíacas, como tonificante cardíaco. Hay cierta lógica porque en la medida en que se fortalece el hígado, en esa medida también se fortalece el corazón. Entonces, si está débil el hígado, también está débil el corazón. Hay cierta lógica, así que esos grupos étnicos también lo utilizaban para enfermedades del corazón. Así que el género botánico llamado Ibervillea, que antes era Maximowixa sonorai, es un género de la familia botánica llamada las curcubitáceas, una familia botánica. Curcubitácea
Es un género endémico, ¿verdad? Donde, o sea, donde nada más existe en esta parte del mundo, un género endémico de la parte centro-norte del país. Así que desde el centro-norte de América, el sur de Texas y la parte del noreste de México, Yucatán, Guatemala. Son algunos géneros de Ibervillea. Hay un género Ibervillea en Texas. Lindergeneri, ¿verdad? Es de Texas. También utilizan la raíz, que es una como calabaza. Ibervillea Mills Paugavi es un género de Yucatán. No le llaman güereque, no le llaman meloncillo, tiene su nombre en maya, pero es el mismo género Ibervillea, diferente especie, pero también tiene usos parecidos al güereque, aunque no lo llamen güereque. Así, entonces son 3 géneros que se mencionan como planta medicinal, pero el más famoso es el Maximowixia sonorai, que actualmente pues, se le llama Ibervillea sonorai. Esa es la importancia de este güereque desde el punto de vista como recurso natural. Así que el primer personaje que describió el güereque fue un botánico norteamericano llamado Iván Murray. Iván Murray Johnston. Ese fue el personaje que describió con lujo de detalle botánicamente en base a las reglas de los taxónomos y el que influyó en su divulgación. Este personaje pues, nació a finales del siglo XIX y murió en pleno siglo XX y era botánico, apasionado de las plantas y divulgó el uso etnobotánico del güereque, ¿ah? Y interesante personaje, incluso lo llegaron a mencionar, a aceptar como miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos. Era académico, era científico, pero muy arraigado a zonas rurales de México, sobre todo a la zona norte del país, y describía pues los usos del güereque y lo dio a conocer. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, él menciona que siempre se ha utilizado la raíz en el comercio, siempre, pero localmente los grupos étnicos lo utilizan las hojas, utilizan también las hojas, las flores para enfermedades de la piel. Se supone que hay muchas enfermedades de la piel en zonas áridas, que en ocasiones no hay agua para el baño, entonces pues para enfermedades de la piel, aplicados. Y para úlcera gástrica, tanto la hoja como la raíz, para la úlcera. Eso es interesante. Bien, entonces se menciona que no es una planta no tóxica. No tóxica. Pueden ser desde 6, 8 o 10 gramos de planta, 2,5 litros de agua, se pone a hervir unos 7, 8 minutos porque es una raíz un poco dura y se bebe antes de cada alimento, pero la dosis más importante es la que se toma en ayunas, es tonificante hepático. Después, antes de cada alimento, 4 vasitos al día y va regulando principalmente el azúcar para diabetes, pero también va desinflamando en el caso de colitis y digestivo. Así que dimensionamos que son pocos usos porque es una planta que es de las culturas del norte del país y llega al mercado, a los mercados de la República, llega y se comercializan. Estamos en la etapa de los mercados globalizados, o sea, todo está interconectado. Y bueno, pues
es el caso del güereque. Y así se puede hablar de otras plantas que son de muy lejano, de zonas distantes, como el tepescohuite, que es de Chiapas, o la damiana de California, que es de Los Cabos, Baja California, pero están en los mercados y se comercializa. Entonces, pues es importante aportar los datos informativos. Bien, entonces desde el punto de vista de la farmacología, en la farmacología plantea lo siguiente. Estudios farmacológicos mostraron que las raíces tenían actividad hipoglucemiante para bajar el azúcar, estadísticamente significativa, estadísticamente muy significativo, ¿verdad? Fue un estudio que se hizo en conejos. O sea, los estudios de laboratorio se hacen en vivo con animales, conejos, hámster, ratitas o gatos, según lo que se vaya a evaluar, y también se hace la investigación farmacológica en cajas de Petri, y eso se llama in vitro. In vitro. Bueno, esto se hizo con animales en vivo, se hizo con conejos. Fueron conejos, un grupo de conejos sanos, otro conejos con azúcar elevada con procedimientos alimenticios, una dieta hipercalórica, y ratones ya diagnosticados diabéticos. A los 3 grupos se les dio güereque, y en los 3 grupos bajaron los niveles de azúcar en sangre. Así que principalmente en los diabéticos. Entonces se explica que dentro de los componentes químicos que ayudan a bajar el azúcar, se evaluó una fracción de elementos químicos, y esta fracción mostró mayor actividad hipoglucémica. Fue una fracción de una mezcla de elementos químicos de monoglicéridos, es un grupo químico, monoglicéridos, y los ácidos grasos. Esos 2 grupos hicieron que bajara el azúcar. No son los únicos elementos químicos, hay más elementos químicos importantes, y se mencionan otros elementos químicos como los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos, que los compuestos fenólicos también vienen a reforzar la actividad hipoglicémica, y desde el punto de vista químico, el güereque tiene compuestos bioquímicos naturales que pueden inducir, que pueden reducir el nivel de azúcar en el torrente sanguíneo. O sea, bajar la glucosa que está en el torrente sanguíneo, y se refuerza lo mencionado anteriormente como planta antidiabética. Así que, y otros estudios farmacológicos son interesantes porque mencionan que no solamente baja el azúcar, sino los triglicéridos. Eso es importante, hay que mencionar que bajar los triglicéridos siempre es más difícil porque los triglicéridos se suben por el azúcar, ¿verdad? Se suben por, no solamente el más dañino, pues los azúcares de alimentos procesados, los dulces de tienda. Entonces, en otro estudio farmacológico también plantea que la disminución en los niveles de glucosa y triglicéridos, también baja los triglicéridos, una evaluación farmacológica, los triglicéridos en la sangre, y también los componentes químicos, desde el punto de vista de la farmacología, tienen un efecto preventivo en el aumento de peso. Ese dato son nuevos, o sea que las personas que quieran mantener su peso estable, el güereque es una buena opción. Y la lógica de razonamiento está en que
fortalecen el hígado, fortalecen las vías biliares. Estando bien el hígado, fluye bastante bien el torrente sanguíneo depurado. Entonces, también baja de peso o mantiene estable el peso. Entonces, el grupo químico activo son los monoglicéridos. Ese es el más activo, como que el más estudiado. Menciona que son sólidos, ¿verdad? Pueden ser sólidos duros o pueden ser líquidos en la planta. Todos ellos son solubles en agua, o bien en algunos disolventes, ¿verdad? Y bueno, esta mención de que son muy solubles en agua va reforzando la mención que los grupos étnicos de los mayos, yaquis, seris y ópatas, que son grupos étnicos que no conocemos, remojaban la raíz, la dejaban macerando en agua y se la tomaban. Ahora hay comprensión que los monoglicéridos son muy solubles en agua. Ahí está la lógica. Y bueno, los grupos étnicos lo hacen por prueba y error a través de muchos años. Y pues después como que la ciencia valida o reafirma esa práctica. La raíz mojada en agua, hay liberación. Y es sumamente amargo. Así que extraordinarios datos, ¿verdad? Entonces los grupos químicos, los compuestos polifenoles, ¿verdad? Los tiene taninos, o sea, es interesante, también taninos para la actividad antidiarreica, los alcaloides en general, alcaloides benéficos, tonificantes de la actividad pancreática, y también proteinasas, una especie de proteínas, ¿verdad? Son los últimos estudios que hay sobre este huereque. Todo esto es interesante porque al saber de los elementos químicos del huereque hay mayor firmeza en el uso, mayor confianza. Así. Bien, entonces pues el huereque menciona que desde el punto de vista químico, las proteasas, ¿verdad? Tiene proteasas que hacen que el cuerpo adquiera un pH alcalino, como que el cuerpo cuando está con un pH alcalino es muy importante porque como que es un signo de buena salud, Entonces, los elementos químicos del huereque ayudan a que el cuerpo tenga un pH alcalino. Claro que se necesitan todos los pH, pero también cuando está un pH muy básico es perjudicial. Entonces tiene que ver para comprender estos puntos del pH, el punto medio pues son 7 y un alcalino cuando sube de 7 puntos, y si baja es un pH ácido. Y en el terreno práctico, para comprender lo del pH, la alimentación alcalina es aquella alimentación natural, pues vegetales, semillas, germinados, polen, alga espirulina, levadura de cerveza, elementos naturales, cuando se comen, ayudan a que el cuerpo adquiera un pH alcalino, saludable. Y la alimentación con pH básico o ácido, pues los alimentos procesados, ¿verdad? Todos los alimentos procesados, las bebidas
las bebidas embotelladas, endulzadas, etcétera. Las personas que consumen mucho la alimentación ácida, abajo de 7, enfermedad. Generalmente sufren más enfermedades. Entonces el máximo Wixa sonoray o Ibervillea sonoray, el güereque, auxilia para que el cuerpo tenga un pH alcalino. No es mágico, simplemente tonifica el hígado, simplemente tonifica el páncreas. Hay que recordar que en el páncreas también se produce amilasa, proteasa y lipasa, que son enzimas que van a ir por el conducto pancreático y van a hacer una buena digestión al diluir los alimentos. Y también en el páncreas se produce el bicarbonato. Y el bicarbonato llega al duodeno y cambia el pH, porque viene un pH ácido, viene del estómago. El estómago tiene un pH ácido y junto con la bilis también, que baja por órdenes de una hormona, baja de la vesícula al duodeno para diluir las grasas. Y bueno, el bicarbonato equilibra el pH y de ahí pasa a una situación alcalina antes de que pase directamente a intestino delgado. Pues el güereque auxilia. No está bien definida la investigación, pero son datos indicativos de que puede sugerirse como alcalinizante, así como el té verde, que tiene esa categoría también de alcalinizante. Bien, entonces los elementos químicos de güereque informan que también tiene mínimas cantidades de proteína, algunos aminoácidos, ¿verdad?, proteínas y una especie de proteasa, que la proteasa pues auxilia también en la dilución de las proteínas, ¿verdad?, la proteasa. Entonces son elementos químicos a considerar para comprender la actividad terapéutica del güereque. Por ejemplo, el güereque pues tiene taninos y si tienes diarrea, pues te los tomas y se detiene la diarrea por la presencia de taninos. Así. Pero todo abuso trae consecuencias. Si se toma gran cantidad de güereque, se da el efecto contrario, da diarrea. Así que tiene que ser equilibrado. Entonces, la presencia de taninos en el güereque es importante y eso tiene que ver con los efectos digestivos benéficos. Así que de manera general, ¿verdad?, también es para padecimientos dérmicos, aplicación directa en algunas eczemas, algunas inflamaciones. También el güereque tiene influencia para esos usos. Es necesario comprenderlo porque es un recurso que está en los mercados y cada persona toma su propia decisión en querer usar o no. Entonces tiene otros elementos químicos como amidas, las cetonas, alcoholes, grupo como las alcoholes. Y ácido palmítico, que también tiene usos terapéuticos interesantes, ¿verdad?, que tiene que ver con la salud del cuerpo y con la actividad antidiabética y también bajar el colesterol, etcétera. Ácido palmítico, no en grandes cantidades, pero también tiene palmitato de metilo también y polifenoles. Los polifenoles, un grupo interesante de los polifenoles, responsables también de la actividad antidiabética. Así. Entonces,
es importante. Entonces, como esta gran cantidad de elementos químicos que tiene el güereque le permite tener propiedades antibióticas. Sí, algunas bacterias del sistema digestivo son atenuadas su agresividad por medio de los componentes de güereque. Actividad antifúngica, poco conocido ese uso, el güereque para los hongos de los pies. Antivirales también el güereque, no con tanta fuerza como otras plantas, pero auxilia porque tiene actividades antivirales, proteínas hidrosolubles, ayudan a mejorar la digestión. Y bueno, esto es interesante hablar de en otros estudios químicos plantean que tiene humedad, cenizas, proteínas, grasa, fibra. Así que se llega al mismo resultado. Una planta medicinal tiene gran diversidad de usos terapéuticos y por la diversidad de grupos químicos. Así es el caso de güereque. Se le conoce principalmente que es para diabetes, pero ya en el desarrollo del uso, de la investigación, de la lectura, se van conociendo más grupos químicos y se amplía el rango de acción del güereque. Así es, entonces por eso se dice que las plantas medicinales tienen virtudes insospechadas y por la diversidad de elementos químicos. Y en la medida en que se van conociendo más grupos químicos, se amplía el uso de la planta. Así. Bien, este es el famoso güereque, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, planta de zonas áridas, definitivamente. Una planta de zonas áridas, de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, como guía pertenece a la familia de las calabazas, etcétera. Y hay que mencionar el uso de las flores. Las flores son amarillas, igual que la calabaza. La calabaza tiene flores amarillas. Entonces, las flores amarillas del güereque no ingresan al mercado, simplemente es información. Las flores amarillas del güereque tienen carotenos, y esos ayudan para la vista. Así, ese es un dato importante que, bueno, simplemente como información, porque lo utilizan los pueblos étnicos, los yaquis, los mayos, los seris y los ópatas. Y mencionando de que el güereque no es tóxico, definitivamente no es tóxico. ¿Por qué no es tóxico? El grupo más activo son los monoglicéridos y se registran que se utilizan en productos de panadería, o sea, para el pan, no hay problema. Para hacer helados, esos monoglicéridos se utilizan para hacer helados, no el güereque, sino el elemento químico, para hacer el pan, para hacer los helados, para hacer los chicles, para hacer las margarinas. Ahí va ese elemento químico de los monoglicéridos. El pan, ¿verdad?, hace que tenga mayor volumen el pan, no la levadura, sino los monoglicéridos y una textura suave, ¿verdad?, el pan. Y estos monoglicéridos, como elemento químico, también están en el aceite de oliva y hacen efectos terapéuticos como componentes del aceite de olivo. Entonces, son importantes los monoglicéridos, pero hay más elementos químicos.
muy importantes, ¿eh? Entonces, pues, eso es lo interesante de los usos del güereque. Entonces, los compuestos fenólicos, taninos, alcaloides, permiten que tenga un mayor margen de acción terapéutica. Pero en el terreno práctico, los motivos de compra en el mercado es para diabetes. El 90% de los motivos de compra del güereque son para bajar los niveles de azúcar en la sangre. Así está la cultura herbolaria en México. Falta mayor lectura, falta mayor revisión, mayor investigación para utilizar de manera integral la planta. Entonces, por eso uno se sorprende al dar unas plantas para una determinada enfermedad y resulta ser que mejora de otras. Y la explicación está en que hay muchos elementos químicos. ¿Ah? Bien, así es, estimados amigos, esta es la breve presentación de esta planta. El güereque, desafortunadamente, no se puede impulsar su cultivo. Es de zonas áridas, es del desierto. En todo caso, se puede impulsar su conservación y su reproducción in situ, en su propio sitio. Y esos datos los deben de tener los agrónomos para poder desarrollar técnicas, tecnología o conocimientos específicos en la reproducción y conservación del güereque. Así es. Vamos a hacer la invitación. Los invito a mi curso de asesoría en herbolaria avanzada, que va a empezar el 29 de abril. Es este sábado. Y es oportunidad para todos, porque es clase grabada, clase en Zoom y clase presencial. Y además se dice que es oportunidad para todos porque hay 50% de descuento, hay la mitad de beca para en todos los módulos de la clase. Son 13 clases. 13 clases y además todas las personas que se inscriban, que asistan a la clase presencial, se les otorgará de manera gratuita dos cursos completos para que estudien los 6 meses y medio que dura el curso. Eso es importante para que no dejen de estudiar y salgan bien capacitados para el trabajo. Así que los invito para mi curso del 29 de abril en Zoom, presencial y clase grabada. Empezamos en punto a las 10 de la mañana. Vamos a saludar a las personitas que siempre están compartiendo, siempre están ayudando a que más personas se enteren. Y ahí tenemos ahí Flor Salas. Gracias, Flor Salas nos manda saludos y gracias, ¿verdad?, por la aportación. Gina, dice Gina Cruz, hola, buenas tardes, presente, muy bien. Adriana Carrero Trujillo, buenas tardes, ¿verdad?, manda saludos. Laura Luz, hola, un honor coincidir, nos vemos en clases. Gracias, Laura Luz. Isabel Gómez, buenas tardes. Ya lista para tomar la herbolaria avanzada. Qué bueno. Yadi Valdera siempre está presente. Buenas tardes, excelente y bendecido miércoles. Teresa Benítez, buenas tardes, presente con mucho gusto para aprender, ¿verdad?, la sabiduría. Qué bueno, gracias. Ahí está Karen Cubé, hable de la alopecia. Tal vez despuesito alguna planta en específico. Ahí está Ricardo Quiroz, un gusto saludarle, manda saludos. Gracias, Ricardo Quiroz. Isabel Gómez, Leticia Cervantes, ¿verdad?, manda saludos. Genovevo de la O, mi gran amigo Genovevo de la O, saludos, excelente el tema del güereque, gracias por compartir. Una pregunta para los quistes en las mamas y que indique un problema mayor tumoral, ¿qué plantas me recomienda? Bueno, quistes o cáncer de pecho siempre va a ser gobernadora, siempre. Uña de gato peruana, la linaza, ¿verdad?, esas plantitas son interesantes, ¿verdad? Entonces son para tumores, quistes de pecho. Teresa Benítez, ¿cómo se dosifica en microdosis para una persona?
La microdosis es otro protocolo, es otro planteamiento, es otra práctica. Estamos hablando de herbolaria convencional, herbolaria tradicional, pero a reserva de que lleven los cursos de microdosis, simplemente son de una gotita cada 5 minutos, según nos explica el maestro Eugenio Martínez, ¿verdad? En su libro, así es. Entonces, pero no, es otro protocolo. Acá estamos hablando de herbolaria convencional, aquella que se dosifica 10 gramos para 2,5 litros de agua, hervir 6 minutos, colar y beber de 4 a 6 vasitos al día. De esa herbolaria estamos hablando. Así es. Cerezada, ¿verdad? Buenas tardes, excelente tema de hoy, ¿verdad? Gracias por la información, saludos desde la zona montañosa del estado de Veracruz. Muchas gracias. Luis Banda, ¿verdad? Luis Banda, saludos, primero nos vemos el sábado. Gracias, Luis Banda, el sabadito empieza herbolaria avanzada. Patricia Mejía, hola, un placer escucharlo, bendiciones. Enriqueta Ramírez, buenas tardes. Gracias por la información, tanta información que nos ayuda mucho para ubicarnos por lo menos en la historia de las plantas. Daniela Zúrico, ¿verdad? Ahí está Zúrico. Buenas tardes, ¿verdad? Bonita tarde, saludos para todo el equipo Zapping. No margina a nadie, para todo el equipo Zapping. Omega Morán, saludos cordiales, un fuerte abrazo. Aquí aprendiendo también para todo el Instituto Zapping. Gracias, Omega Morán. Y ahí está el maestro Huehuecoyor. Ahí está, nos manda saludos, le gusta la plática sobre el güereque y nos invita para que el domingo asistamos al baño de Temazcal. Este domingo va a haber baño de Temazcal en el Instituto Zapping a las 11 de la mañana. Hay que llegar puntual para ver la ceremonia, participar y meternos al Temazcal. Es maravilloso, una terapia integral. Si usamos Temazcal, usamos herbolaria, las personas van a enfermar muy poquito o nada. ¿Por qué? Porque es medicina preventiva, medicina restaurativa y todo el Temazcal es medicina integral. Y el maestro Chávez nos invita. Así es, qué bueno. Vamos a ver, ahí está Carla Espinosa. Excelente el curso, mis respetos. Muchas gracias, Carla, muy bien. Ahí está Darla, magnífica la información. Gracias a Adriana Sánchez. Hola, buenas tardes. Ahí está María Félix, nos manda un saludo Zapping, qué bueno. Margarita Salazar, un saludo Zapping. Conchis también nos manda un saludo. Porfirio Velázquez Severiano, gracias. Saludos desde Toluca. Saludos a Toluca. Ahí está Miguel Charón. Buenas tardes. Saludos también desde Querétaro, claro. Silvia Romero, saludos desde Monterrey. Silvia Romero, muchas gracias. Saludos a Monterrey. Yoloxin Vázquez, muy buena información, excelente. Voy a ir el sabadito, empezamos, así es. Egna García, saludos a todos. Julieta Escobar, ya estoy inscrita, ¿verdad? En grabada, qué bueno. Además se le van a obsequiar los cursos en línea y hay que estudiar mucho, mucho, qué bueno. Ahí está Juana Díaz Franco, nos vemos el sábado preparada para empezar este curso con muchas ganas y optimismo. Muy bien, qué bueno. Teral CH, Guadalupe Tapia, saludos, nos vemos el sábado. Muy bien. Josefa Vera, ahí está Josefa. Saludos desde Puebla, gracias Josefa, muy bien. Patricia Alvarado Mandujano, manda un saludo Zapping. Ismael Villa también, qué bueno. Escritor Alberto Beltrán, saludos. Estoy entusiasmado de empezar a tomar el curso. Muy bien, nos vemos el sábado, eso sí, empezamos puntual a las 10. Muy bien. Nadia Ramírez, gracias por la información. Débora Hernández, muchas gracias. Nos vemos el sabadito en Herbolaria Avanzada. Qué bien, muchas gracias por todos esos bonitos saludos, que uno se siente bien, ¿verdad? Vuelvo a reiterar la invitación. Este sábado iniciamos el curso de asesoría en Herbolaria Avanzada. Empezamos en punto a las 10, este 29 de abril. 29 de abril, y es oportunidad para todos, grabado en Zoom y presencial. Claro que hay más presencial, a la gente le gusta mucho el presencial, pues aquí los esperamos, ¿verdad? Y es oportunidad para todos porque estamos dando el 50% de beca, el 50% de descuento para que todos estudien, ¿verdad? Todos tengan la oportunidad. Así es, vamos a hacer otras invitaciones por ahí. Ahí tenemos cosmetología corporal, ahí tenemos
esto de cosmetología corporal, 29 y 30 de abril. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Otra invitación, técnicas quiroterapéuticas de medicina mexicana. Es este sábado y domingo. Es pura quiropráctica de alto nivel con el maestro Abdel, 29 y 30 de abril, solamente para exigentes, los que quieran aprender quiropráctica de una manera magistral, sintetizada magistralmente. El maestro Abdel da muy buenos conocimientos de quiropráctica. Los esperamos este sábado. Ahí tenemos otras invitaciones. Técnicas de masaje descontracturante y tejido profundo, 28 de abril, con el maestro José Monterde, excelente maestro, no se lo pierdan, es este viernes, ¿verdad? Muy interesante. Ahí está masaje sueco, también 5 de mayo, con el maestro José Monterde, masaje sueco, interesante, José Monterde, ¿verdad? El 5 de mayo. Y bueno, ahí tenemos habilitación física funcional. Es un curso de 13 clases, un poco largo, empieza 6 de mayo, es pura quiropráctica. Así es, muy bien. Vamos a ver ahí tenemos otro. Diagnóstico clínico en la medicina tradicional con el maestro Juan Guillermo, diagnóstico clínico en la medicina tradicional, diagnóstico y práctica de la acupuntura. Así es. Perfecto, qué interesante. Vamos a reiterar la invitación. Los invito a que asistan a mi curso de asesoría en herbolaria avanzada. No es otro curso de asesoría. Es una invitación muy especial. Aplicación de la herbolaria. Herbolaria práctica. Aplicación de la herbolaria en técnicas de masaje y spa prehispánico. Bueno, son 3 disciplinas en una sola, ¿verdad? Con la maestra Maribel. Y además, pues es un curso de la SEP, interesante. Y ahí está el curso internacional de fitomedicina. Curso internacional de fitomedicina, tratamientos de enfermedades de la mujer. Es en Zoom, es presencial, va a venir el maestro Jorge Rubén Alonso, 9, 10 y 11 de octubre, clase magistral y enfoque clínico. Así que para saber cáncer de los pechos, cáncer de la matriz, ovarios poliquísticos, endometriosis, es fantástico, maravilloso este tema, ¿verdad? Son 3 días con explicación clínica de las plantas, de cómo actúan en la mujer y corrigen una situación de ovarios poliquísticos, o también en la medida en que se estudian los ejes hormonales, los ejes hormonales en la que se comprenden, se van corrigiendo con plantas medicinales. Así es. Adelante. Claro que también hay descuento, ¿verdad? Si hablan ahorita, tienen 50% de descuento. Ahí está, asesoría en herbolaria avanzada. Muy bien. 29 de abril. Los invito a mi curso que empieza este sábado. Asesoría en herbolaria avanzada. Es el puro sabadito. O sea, hay que darse tiempo. Y bueno, esa clase que se da el sábado se sube en la plataforma y se sigue estudiando, porque hay muchas personas que quieren volver a repetir la clase, se pone en plataforma. Totalmente gratis, asesoría en herbolaria avanzada. Empezamos el 29 de abril a las 9 de la mañana. Así es, estimados amigos, muchas gracias por haber estado en esta bonita transmisión y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.